El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. En esta mañana, porque vamos a charlar con una escritora, investigadora, comunicadora social de la ciudad de Paraná, sobre Líbranos del Mal, que es un libro recientemente editado, recientemente puesto ya en el mercado, que habla justamente de una historia muy, muy fuerte que ocurrió hace varios años, en 2016, aquí en la provincia de Entre Ríos. Seguramente muchos recuerden la historia del convento de las Carmelitas de Nogoyá, ¿no? En ese año, en 2016, todo salió a la luz porque dos novicias denuncian, no sé si es novicias, dos carmelitas, dos monjas que estaban, que vivían en ese convento, estaban reclutadas porque no podían salir por más que querían, hasta que una de ellas logra escapar y denuncia las torturas físicas y psicológicas que sufrían en ese lugar. Por este hecho hubo una denuncia judicial, hubo allanamientos, hubo un juicio, hubo sentencia y demás. Y a partir de ahí, este libro, Líbranos del Mal, que es la investigación que ha hecho Sandra Míguez, comunicadora social, como les decía, de Paraná. No sé si la tenemos ya a Sandra en línea, vía Zoom. Sandra, muy buenos días. ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarte, un placer este encuentro en la distancia, después de tanto tiempo, porque bueno, nos conocemos hace muchos años. Sí, años. Y es un gusto volver a contactar con vos. Gracias, Sandra. Igualmente, un montón de tiempo ha pasado en el medio. Décadas, quizás, ¿no? Bueno, no era para tanto. No, sí. Pero muchos años de trayectoria en el periodismo, en la comunicación social. Y Sandra es una persona que respeto mucho, ¿no? Me parece un referente realmente. Así que es un placer, Sandra, reencontrarnos y poder charlar sobre esta investigación. Y valoro mucho el esfuerzo que hay detrás, porque no es fácil investigar, no es fácil ni físicamente, ni emocionalmente, ni económicamente, nada es fácil. Y cuando estos libros salen a la luz, me parece que ha de ser una dicha muy, muy grande, ¿no? Bueno, ¿cómo has vivido este proceso del libro? Ya nos vamos a meter en el libro en sí. ¿Cómo ha sido para vos? Proceso, como vos lo decías, ¿no? Es una decisión que bueno, también nos encuentra en un momento de la vida en donde estamos como más maduras en un montón de aspectos, ¿no? Con un trayecto ya realizado. Creo que sí, que pasa por el cuerpo, porque hubo muchos momentos en donde yo tenía que parar, tomar distancia, para poder volver a analizar desde qué punto quería decir lo que iba a decir, por dónde iba a transcurrir el proceso de este libro, qué más tenía para decir, ¿no? Sobre un caso que se dijo tanto y que hubo tanta cobertura periodística en su momento, cuando sucedieron los hechos y cuando fue el juicio. Así que me pasó por el cuerpo. Pasa, como vos decís, yo no lo había dimensionado suficientemente, pero Mauricio Koch, que es un escritor entrerriano que vive en Buenos Aires y que me acompañó en la parte de la corrección del material, yo me sostuve mucho en él, ¿no? En ese sentido, de pedirle su acompañamiento en la etapa final del libro para sentir que estuviera bien narrado todo lo que quería contar, con que no hubiera golpes bajos, etcétera, ¿no? Y Mauricio decía, los otros días mandó un video para la presentación que hicimos acá en Paraná, y decía que es un momento de celebración por todo lo que implica ese trabajo que lleva a veces años,
pero también por el esfuerzo económico que hacemos, ¿no? Para encarar este tipo de proyectos, que bueno, que implica mucha dedicación y mucho tiempo que le robamos a otras actividades o tiempo que le robamos a amistades o a vínculos, es decir, tomamos esa decisión cuando nos metemos en estos proyectos y bueno, sin lugar a dudas que este corolario que significa que hoy el libro esté ya impreso en papel y que sea una cuestión física, tiene muchísimo valor y es un hecho para celebrar. Sandra, después vamos a hablar también, ¿no? de la factura emocional, lo que vos decías, cómo cuesta asimilar la información con la que te vas encontrando, las cosas a las que tenés que ver a la cara y cómo cuesta, porque te encontrás con situaciones muy delicadas, muy duras de poder asimilar, porque estamos hablando de una historia extremadamente cruel y compleja, ¿no? ¿Le podés contar a la gente como para ayudar a recordar qué es lo que pasa en 2016 o antes del 2016 en ese convento de Nogoyá, en ese convento de Carmelitas de Nogoyá? Sí, en 2016 una investigación periodística publicada en el semanario Análisis da cuenta de esta situación. A partir de allí se produce inmediatamente un allanamiento por parte de un fiscal, digamos, de la justicia, ¿no? O intervino un fiscal, donde estas dos monjas logran hacer la denuncia, se produce el allanamiento y en el convento se encuentran en ese allanamiento elementos de tortura, látigos, cilicios, bueno, y una situación, digamos, que además luego se va revelando en todo lo que fue el juicio, ¿no? A través de testimonios, a través de los propios testigos que intervinieron en ese allanamiento y en todos los procedimientos. ¿Qué es lo que se devela? Que había dos personas, por lo menos, que son las que denuncian, si no más. Lo que pasa que el juicio se hace en función de la denuncia que realizan estas dos mujeres, que habían estado Silvia Alvarenque y Rosana Peña. De su libertad, exactamente. De su libertad, una de ellas, por el término de 7 años, estaba siendo retenida. Eran monjas, y la otra, ahí en el convento de las Carmelitas. Eran las dos monjas. Sí, dos monjas que estaban allí en ese convento y que le habían manifestado en distintas oportunidades a la Madre Superiora que se querían ir, que querían salir, que querían dejar el convento. Incluso habían pedido el traslado a otros conventos, ¿no? No era que querían dejar la congregación, totalmente la vida religiosa, sino que se querían ir de allí. Y esto fue el motivo que hizo que Luisa Esther Toledo, que era la Madre Superiora, las retuviera contra su voluntad, no diera cuenta de esto que ellas estaban solicitando, pero a partir del momento en que ellas manifiestan esto, empieza a aplicarles métodos de tortura, induciéndolas a autoflagelarse, con acciones psicológicas, con presiones, con también el hecho de tenerlas encerradas en sus celdas, en donde solamente se les daba agua y pan, es decir, que afectaba su grado físico, ¿no? Incluso con posibilidad de estar al borde de la desnutrición. También las tenía, digamos, sin la posibilidad de que hubiera luz en esas celdas, con lo cual perdían la noción del tiempo. Y también el uso de mordazas para silenciarlas totalmente, como un voto de silencio. Mordazas físicas, un trapo en la boca atado, como solemos ver por ahí. Trapos, eran unos tubos plásticos, viste, de un medicamento muy conocido, que se ataban en los extremos y se ataban por detrás, y con eso las obligaba a estar en silencio. Tremendo. O algún fibrón, o algún lápiz, o algo por el estilo. Bueno, todas estas atravesado cosas que están en la boca para que no puedan. En el juicio. Para que no pudieran hablar. Una forma de silenciarlas y de acallarlas, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, todo esto que quedó comprobado a lo largo de todo el proceso judicial y que devela justamente todo lo que estaba sucediendo puertas adentro, sin que nadie tuviera conocimiento, digo,
la sociedad. Quienes sí tenían conocimiento era, por supuesto, la Madre Superiora y, por supuesto, que otras vamos a autoridades volver a nombrarla, a las cuales familiares habían recurrido, ¿no? Luisa Toledo es el nombre de la Madre Superiora, recién lo estabas diciendo. Ella fue condenada en este juicio, fue condenada por privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura a 3 años y meses. Algo que, 2 cosas quiero comentar en relación a esto, que es la primera vez que se condena a una mujer en el ámbito de la Iglesia por este tipo de delitos a través de la justicia ordinaria, y que también Luisa Esther Toledo goza hoy de la libertad condicional dada por el juez Carlos Rossi, que es el mismo juez de ejecución de penas de Gualeguaychú, que le otorgó la libertad condicional a Sebastián Wagner, que fue quien asesinó y el responsable del femicidio de Micaela García, que es justamente el tema que hablo en el libro anterior, que es Crímenes Menores. Pero bueno, Sandra, esta mujer, Luisa Toledo, la Madre Superiora que aplicaba estas torturas, esos 3 años y medio que tenía que cumplir en prisión, ¿en dónde los cumplió? ¿Estuvo efectivamente en...? Una parte en la unidad penal de mujeres de la ciudad de Paraná, y luego cuando se le otorga la libertad condicional, está, digamos, en un convento de Buenos Aires, donde fijó domicilio, y allí tiene que cumplir las pautas que le establece el juzgado de ejecución de penas, que generalmente es mantener cierto comportamiento, dar cuenta de dónde estar con regularidad, etcétera, pero tiene una vida ciertamente normal, por decirlo de alguna manera. O sea, y la comunidad religiosa, o sea, más allá del juicio de la justicia ordinaria, ¿no? La comunidad religiosa no la sancionó, no la apartó, no le dijo, mire, hermana, usted no puede seguir formando parte de esta congregación porque no está bueno lo que hizo, es tremendo. O sea, no hubo ninguna sanción a nivel religioso. Porque me decís que está alojada en un convento. En un convento de carmelitas de Buenos Aires. No hay sanciones. De hecho, pensemos lo que pasa también con el caso de Julio Grassi, de la Fundación Felices los Niños, que sigue siendo cura. Es decir, por más que fue condenado por abusos sexuales a menores, por ser el responsable de una institución en donde tenía el resguardo niños y adolescentes, y abusó de esos niños, abusó sexualmente de esos niños y adolescentes, fue condenado por la justicia en un proceso que, sin lugar a dudas, fue emblemático. De 2015 para acá han aparecido y han sido denunciados otros casos similares en función justamente de este avance social, ¿no? Este avance que tiene la sociedad en materia del reconocimiento de los derechos de las personas, de niños, adolescentes, de mujeres. Pero la Iglesia viene muy rezagada en este sentido, ¿no? El reconocimiento hacia dentro de la institución no lleva a que se sancione o se quite el cargo que tiene. En el caso de Grassi sigue siendo cura. 2 preguntas en una. Yo lo que quiero marcar en esto también, Claudia, si me permitís, es que, como lo digo en el libro no apunta a un señalamiento a toda la Iglesia, ¿no? Porque creo que hay responsabilidades y es muy distinto una cuestión que alguien voluntariamente decide y con una decisión personalísima decide entrar o ingresar a un convento o llevar una vida ascética como que se propone en los conventos de clausura, o cualquier otra cuestión que decida para su vida, así como decidimos. Bueno, se interrumpió momentáneamente la comunicación con Sandra, pero ya la vamos a restablecer. Realmente muy interesante y duro, ¿no? Todo lo que nos está contando a partir de esta investigación que ella ha hecho de lo sucedido, a partir de que sale a la luz este caso en 2016, este caso que habla justamente de la denuncia por torturas físicas y psicológicas que efectuaron 2 de las monjas que estaban alojadas allí en el convento de Carmelitas de Nogoyá. Sandra, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. No está muy bien la conexión de internet aquí donde estoy, así que se corta un poco. Acá tampoco está muy bien.
Decía que una cosa es cuando alguien por propia voluntad decide algo para sí mismo, y otra cosa es que esto, como sucedía en el Carmelo de Nogoyá, se haya impuesto como un castigo a partir de que estas dos mujeres decían que se querían ir del Carmelo. Claro, te torturo y te castigo porque te querés ir, porque querés abandonar la congregación. Y en esto, exacto. A ver, Sandra, ¿cuáles son, pues tantas cosas para preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles eran las reglas de esa institución? Sabemos que las Carmelitas Descalzas por ahí tienen una forma particular, ¿no? Que uno puede compartir o no, pero como vos decías, está la libre decisión de cada uno de ingresar o no ingresar. Lo que no implica la retención por la fuerza de las personas. En eso estamos de acuerdo. En estos conventos, no me sale la palabra, no son integrantes, pero los religiosos, las religiosas, ¿tienen contacto con su familia o es una reclusión perpetua en donde pierden el contacto con el mundo exterior? ¿Cuáles son las reglas de esa institución? Mira, las pautas de clausura les impide determinadas acciones, es decir, sí, están en ese espacio, es decir, un convento de clausura, como es en este caso, tienen poco o casi nulo contacto con el exterior, solamente por determinadas circunstancias, por visita a un médico o por lo que fuera un pedido especial por alguna cuestión familiar, sí, pero en general no mantienen contacto vínculos con el exterior. De hecho, dentro de las iglesias, cuando se celebra la misa y todo lo demás, se mantienen como apartadas del resto de la comunidad que va, por ejemplo, a celebrar la misa. No obstante, estas modalidades y el contacto con los familiares cuando van a visitarlas, también está, en este caso, en este convento, está absolutamente separado. Había una reja que las mantenía separadas de los familiares, había una mesa que estaba pegada a esa reja, con lo cual evitaba el contacto físico de, por ejemplo, pasar y tomarse las manos. Pero además, en este caso en particular, había otra monja que se llamaba la monja escucha, que controlaba lo que se hablaba, y un cartel que decía: aquí solo se habla de Dios, con lo cual impedía que estas monjas que estaban allí pudieran incluso hacerles saber a sus familiares la situación que estaban pasando. De hecho, ahí en el libro ahí está revelado también, a partir de lo que se comentó y lo que fue el testimonio a través del juicio, hay otras situaciones similares aparte de lo que fue estas dos mujeres que se animaron a denunciar, ¿no? Con muchísima valentía, porque no todas las personas pueden atravesar un juicio, lo que significa volver a testimoniar sobre una situación tan cruel, tan violenta y tan dolorosa, ¿no? Pero hay sí otros testimonios que dan cuenta de que esto era una práctica habitual en este convento. Y lo que decimos es que estas formas también son ciertamente otras formas de castigar psicológicamente, ¿no? El impedir el contacto, a una de las monjas se le impedía el contacto con su padre porque se había divorciado y se había vuelto a casar. Una serie de cuestiones que tenía que ver, digamos, con por poco, digamos, entender que ese hombre era la representación del demonio, por decirlo en términos que está planteado en el juicio, por el hecho de que se había divorciado y se había vuelto a casar, entonces no era habilitado para que pudiera ir a visitar a su hija que estaba en el convento. Todas estas cuestiones que hablan, ¿no?, de distintas formas de apremio psicológico, de torturas, de socavamiento de todo lo que es la subjetividad de las personas que estaban allí. Por eso digo que es una situación muy, muy difícil y muy dura, y me parece que es vital el rol que ha tenido la justicia en este sentido, porque generalmente este tipo de casos antes quedaban en el marco de la investigación del derecho canónico, donde la sociedad no tiene posibilidades de llegar a saber qué es lo que sucede, ni cuál es la resolución, ni si hay una resolución o no. El hecho de que tome intervención la justicia y haya un fallo, como siempre lo decimos cuando vamos y acudimos al servicio de justicia,
estamos buscando que se haga justicia, ¿no? Entonces, que haya un fallo, más allá de todas las evaluaciones o las conjeturas que podemos hacer, si fue suficiente la condena o no, si se llegó a la responsabilidad de todas las personas involucradas o no, etcétera, etcétera. Digo, me parece que es importante que haya una disposición judicial, como en esto, que fue la sentencia en este caso, que condenó a Luisa Esther Toledo, porque hay un mensaje para otras instituciones del mismo tenor y hay un mensaje para toda la sociedad en su conjunto de que estas cosas no son toleradas. Exacto. En ninguna institución, menos en una religiosa, en donde yo pensaba los otros días y lo comentaba, lo que menos nos imaginamos cuando pasamos por el frente de una iglesia, un monasterio o de cualquier lugar de estas características donde vamos a tener acercamiento con Dios, con los valores más excelsos de la humanidad, que esté pasando exactamente lo contrario. Claro. Es decir, que se estuviera vulnerando la subjetividad y toda la cuestión de un ser humano, llevándolo a este plano de torturas, de vejámenes y demás, ¿no? Entonces me parece que ese mensaje ha calado hondo en nuestra sociedad, en esto que decíamos anteriormente. La sociedad ha avanzado en materia de derechos, ha conquistado el respeto por esos derechos a la integridad física, emocional y demás, y se exige que las instituciones, a veces que vienen muy rezagadas, también lo hagan, ¿no? Y en este sentido me parece que allí el libro lo que propone es una serie de elementos para ir hacia ese debate que es necesario de sostener y que debemos también tener en cuenta cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos en torno de este tipo de situaciones. Porque parece que queda solamente relegado a un plano de lo que sucede dentro de un monasterio, cuando en realidad está todo este complejo entramado, ¿no? De los derechos, del avance social y demás. Yo pensaba, ¿no? Comentabas que 2 fueron las monjas que denunciaron. 2 fueron las monjas que fueron torturadas psicológica y físicamente. Tal vez fueron más, porque en ese convento no había 2 nada más. No sé cuántas había. ¿Vos tenés información de cuántas monjas había alojadas? Mira, no recuerdo con exactitud la cantidad que había. Lo que sí te puedo decir que en el juicio, a partir del testimonio de otras religiosas, de otras monjas, se da cuenta de esa situación de violencia y de torturas y de apremios psicológicos a otras monjas, ¿no? Incluso hay un testimonio que da cuenta de que pensaban que era una persona que estaba en la iglesia, que venía habitualmente y que se le daba asistencia, y en realidad era una de las propias monjas que salía corriendo a los gritos por la situación que estaba viviendo, ¿no? Entonces digo esto para ver que, si bien como lo señalábamos, fueron 2 las que oficialmente realizaron la denuncia en los tribunales entrerrianos, hubo otros hechos otros hechos que también aparecen en el juicio, ¿no? Que no adquieren el carácter formal, porque no hay una denuncia formal al respecto, pero los testimonios que hay de otras personas, de colaboradoras, de otras monjas, de monjas que incluso hoy están en otros conventos y que acudieron al juicio en calidad de testigos, que dan cuenta de esta situación. Esto se hace público porque una de ellas logra escapar. Una de las monjas que hace la denuncia, porque hasta acá lo dicho, lo comentado, lo subrayado, es que las 2 monjas habían manifestado que se querían ir, no las dejaron, y por eso eran torturadas física y psicológicamente. Una logra escaparse. ¿Cómo logra escaparse? Y segundo, la otra que no se escapa, ¿cómo hace para denunciar estando adentro? ¿Me explico? Sí, en las 2, es decir, una logra salir porque la familia pide autorización para llevarla a un médico. Entonces, a partir de esta autorización, ¿tenía alguna enfermedad? Estaba haciendo un tratamiento psicológico. Ajá. A partir de salir del convento, la familia la busca
y allí ya no vuelve al convento. Ahí está. Y la otra novicia lo que hace es pergeniar durante un tiempo su huida, es decir, trató de armar un plan de fuga, teniendo en cuenta cómo iba a ser, se cuenta en el juicio, y yo lo relato a través de esto en el libro, de cómo ella fue evaluando todas las posibilidades para hacerse unas llaves y lograr alcanzar esas llaves, pasando incluso de determinada manera frente a otras monjas, pero para tratar de simular que estaba llevando ropa al lavadero y demás. Y así se hace de las llaves, ajá, logra abrir la puerta y escapar, ¿no? Y cuando llega a pedir ayuda a una de las iglesias de Nogoyá, el cura que iba con una bolsita como si llevaba ropa, sí, y pensaron que cuando llegaba iba a ser una donación a Cáritas. ajá. Y entonces ella pide hablar con el cura de la iglesia y le dice lo que le está pasando, que quiere irse. Y por supuesto que el cura lo primero que hace es llamar al convento y diciéndole, y la empiezan a amenazar de claro, que se vuelva. Claro. Y cuando se da cuenta del estado, la situación que estaba viviendo esta monja, del estrés y de todo el sufrimiento que estaba atravesando, decide finalmente ayudarla a regresar a la casa de su hermana. Claro, y así, bueno, a partir de allí se empieza toda esta cuestión que termina con la denuncia formal en los tribunales y con el allanamiento posterior, pero sin lugar a dudas todas estas situaciones son realmente dramáticas, y te digo que si te lo cuentan como si fuera una serie, vos decís, no puede ser. Y la verdad es lo que se vivía era tremendo, cruento, y con pautas que son del medioevo. Sí, ya lo creo. Unas pautas de vida que eran del medioevo, y en donde muchas de ellas también testimoniaron que cuando llegaron al convento no sabían cómo era la vida dentro del convento. Claro. Y que después, cuando les dan a conocer las reglas y estas formas que tenían en este convento en particular, las aceptan porque también allí hay una cuestión de marcarles que esa era la voluntad de Dios, y que de esa manera, autoinfligiéndose castigos, se acercaban más a Dios, y era una forma de entrega. Entonces hay también allí una serie de cuestiones como para pensar en cosas que no conocen quienes acceden claro, a este tipo de institutos. Exactamente. ¿Sabés qué es de la vida hoy de estas dos monjas? No sé qué edad tenían o qué edad tienen, si son personas jóvenes. Esto es muy reciente, Claudia. Ajá. Es decir, que una de ellas rehizo su vida, está trabajando, se recibió, estudia, digamos, ha tratado de recomponer su vida. La otra, tengo entendido que está en un convento en el Chaco. Ajá. Yo lo que traté también en este libro fue de no volver a entrevistarla, porque ya con todo lo que ellas dijeron claro, en el juicio y en todas las notas que dieron, había material más que suficiente. Y además, lo que se dijo en el juicio en calidad de testigos y de frente a las autoridades, tiene un carácter de ser una documentación oficial y pública. Claro, claro. Entonces, hay tanto material ya en esa sentencia y en todos los documentos que oficiaron en este juicio, que creo que una de las cuestiones que para mí fue importante era no volverlas a poner en una situación de revictimizarlas, ¿no? Sí, porque volver a abrir ese dolor. Exactamente, me parece que es una forma también de protegerlas, a pesar de narrar todo esto que hemos contado así someramente. Hay también muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se revisan estas pautas, ¿no? A nivel social, con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Una sociedad que está atenta a reclamar por el derecho de las personas y por la integridad de las personas, porque acá estamos hablando de vulneraciones físicas, psicológicas,
emocionales. Claro, el tema es cómo lo hacemos, Sandra. Que quedan de vida, más allá de la resiliencia que puedan tener las personas. Seguro que las marcas quedan de por vida y bueno, está esto de la resiliencia, pero bueno, las marcas quedan. Ahora, el tema es, y también 2 preguntas en una, ¿algo cambió después de esto? Porque este tipo de conventos siguen existiendo. Personas con esta vida, me sale en reclusión, no es exactamente la palabra, siguen existiendo, en donde el contacto con el mundo prácticamente no existe, con el mundo exterior, como vos contabas, con sus familiares y demás, salvo casos extremos, y cuando tienen contacto está con decías, la monja escucha o la persona escucha, que es un tercero que está escuchando y que dice acá solo se habla de Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos para controlar, que no somos nosotros, debe haber otras figuras que tienen que hacerlo? ¿Cómo hacemos para que estos tipos de excesos no se sigan cometiendo en estos lugares? ¿Quién controla esto? ¿La iglesia? ¿Quién? Y por eso la pregunta, ¿algo cambió? Tiene una responsabilidad, ¿no? La iglesia tiene una responsabilidad, yo creo que no es casual también. Hay un cambio de época y hay un cambio que está siendo marcado por las máximas autoridades, como es el Papa. Recientemente, en el último sínodo de obispos, ha permitido el voto de las mujeres por primera vez, ¿no? Uh-huh. Pero es una historia además, Claudia, que da cuenta como de una historia oficial, ¿no? Lo que pasa en la iglesia, porque si nosotros, un poco en el libro también hago mención a esto, si nos remitimos a los orígenes de la iglesia, las mujeres tenían muchísima participación, sino que fueron ocultadas esas participaciones en lo que son la historia oficial, podríamos decir. Entonces, volver a plantear el derecho de las mujeres, en este caso, el derecho de niños, de adolescentes, me parece que tiene que ver con un rol social activo y la iglesia está tomando cuenta de esa necesidad. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchas teólogas, con mucha gente que estudia, teólogas y teólogos que estudian en la temática de la incorporación de las mujeres sobre todo en el catolicismo, o particularmente en el catolicismo, y se está dando cuenta de esta necesidad, ¿no? Uh-huh. Al calor de lo que ha sido también esta reivindicación por los derechos de las mujeres. Sí. Y dentro del Estado hay organismos, hay un ministerio de cultos en nuestro país que es el encargado no solamente de establecer cuáles son los cultos que son aceptados o digamos, porque también sabemos que hay muchas sectas y que hay un montón de formas de imponerse, digamos, también con cuestiones que son muy lesivas para las personas, con todo lo que tiene que ver con un manejo psicológico muchas veces, a partir de la vulneración de derechos fundamentales, a partir de la situación de vulnerabilidad de muchas personas que se sienten mal o que están buscando una salida, alguna problemática o alguna situación particular. Entonces hay un ministerio, el Estado tiene que estar presente, tiene que estar controlando, como también lo tienen que hacer las propias instituciones. Sí, sí. ¿No? Afortunadamente, yo digo, no todas las instituciones son iguales, es decir, no todos los conventos funcionan iguales. Yo creo que hay gente, como en todas las religiones o como en todos los espacios, que trabaja conscientemente, que trabaja brindando asistencia y acompañamiento a situaciones muy dolorosas, muy vulnerables, a grupos humanos que la pasan mal, y que la iglesia, sin lugar a dudas, llega con asistencia, con acompañamiento, de una manera que no pueden llegar otras, no han llegado por lo menos ni siquiera el Estado. Sí. Entonces, reivindicar ese trabajo social comprometido que tiene la iglesia o que tienen distintos grupos para con las personas que sufren, para las personas dolientes, pero también marcar esto, es decir,
podríamos decir que hay dos iglesias, ¿no? O podríamos decir claro. que hay varias iglesias, Sí, pero sí. a mí me parecía importante hacer este señalamiento en función también de que Es justo. no todo está mal, Ujú. ¿no? No todo lo que hace la iglesia está mal, pero sí esto no tiene que ser una concesión para admitir prácticas que son violentas y que son Sí. que son violaciones a derechos humanos fundamentales. Yo quiero marcar una cosa más, Sandra. El hecho de que en este caso la violencia tremenda ejercida hacia otras mujeres era perpetrada por una mujer. Sí. Por una mujer, Exactamente. porque siempre viste que estamos cargando a los varones como que son los perpetradores de la violencia, pero era una mujer. Sí, exacto. Que porque hacía hay estas mujeres barbaridades que con otras reproducen personas. exactamente Sí. esas pautas violentas, es decir, no es necesario ser un varón para hacerlo, puede ser una mujer o puede ser cualquier persona que puede reproducir una pauta de comportamiento violenta o de sojuzgamiento o de dominación o de vulneración de otra persona, ¿no? Y en este caso, por eso me parece que ahí hay una cuestión importante también en esta propuesta de este libro y de este caso, ¿no? Sí. De analizar cómo esa monja reprodujo exactamente pautas absolutas que son no solamente medievales, sino que una desconsideración total hacia las mujeres en particular. Totalmente de acuerdo. Tenemos 2 minutos y se nos termina el tiempo del Zoom. Quería preguntarte, Sandra, ¿dónde podemos conseguir este libro? ¿Dónde podemos comprar Líbranos del Mal? Bueno, el libro se encuentra en Azogue Libros, que es la librería que tiene Lucas Mercado, que es del sello editorial. Está en las redes sociales como Azogue Libros. Y él se encarga de hacer la distribución a toda la provincia, a todo el país en realidad. Así que cualquier persona que esté interesada puede comunicarse con Lucas Mercado o con Azogue Libros en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y bueno, y esperemos que el libro pueda llegar también a Chajarí, que podamos estar haciendo una presentación y una charla, porque yo creo que hay mucha riqueza también en estos intercambios, tanto con las personas que van leyendo el libro y que me hacen comentarios. Hace un ratito escuchaba un mensaje que me había mandado una persona de Buenos Aires, como en estas entrevistas, Claudia, que para mí realmente me movilizan mucho. Volver a encontrarme en este caso con vos, con una colega, una querida colega de tantos años, pero además que me permite llegar con esta propuesta a tanta gente. Así que muy agradecida y esperemos estar pronto por Chajarí. Ojalá que sí, en la Feria del Libro, ojalá que esa sea la posibilidad. Un abrazo enorme, ojalá. Sandra. Felicitaciones por este trabajo impecable, por esta investigación y bueno, a seguir adelante pues este es tu segundo libro. Abrazo enorme y será hasta cualquier momento. Un gusto. Un abrazo muy grande para vos. Gracias. Sandra Míguez, comunicadora social, investigadora, escritora. Bueno, nos contaba sobre esta obra, ¿no?, que acaba de dar a luz, que se llama Líbranos del Mal. Una historia tremenda, tremenda, tremenda. El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajías. Todos los sábados de 9 a 12.